Muy buenas noches. Estamos dando inicio a una nueva versión del programa La Retina, órgano de difusión del proyecto La Comuna. Mi nombre es Roberto Córdoba y me corresponde la conducción de este análisis del proceso electoral que acabamos de vivir, ¿no? Para ello vamos a contar con dos invitados que más allá de sus títulos, tienen una características ambos que son analistas políticos y que de hecho ya han estado en esa calidad en programas anteriores de la retina. Así que hemos recurrido precisamente a ellos dos para tener su mirada, su visión respecto de lo que fue este proceso electoral, ¿no? Nos vamos a focalizar en el tema de los resultados electorales, más allá de lo que pudiera venir hacia adelante, ¿no? Tenemos luego otro programa donde vamos a ver las proyecciones de un posible triunfo, ¿no es cierto?, de alguna de las dos candidaturas, ¿no es cierto?, que van a estar en el repechaje. Bueno, quiero pasar rápidamente a presentar a Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas y a todos los que nos escuchan en esta oportunidad. Gracias. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches. Un saludo a todos y a todas también quienes nos están sintonizando a esta hora del día y de la semana. Muy bien. Antes de ir tengo que recordar que en los controles, como todos los jueves, nuestro compañero Jaime Parra, así que también agradecerle ahí el trabajo que hace desde las perillas. Eh, Entremos de inmediato entonces, ¿no? Yo voy a ir una pregunta al hueso y mantenemos el orden de intervención. Eh, Partir preguntando por cuáles son los factores que ustedes creen que caracterizan los resultados que acabamos de tener. Ujú. Juan Carlos. Bueno, en primer lugar también saludar al compañero en Romero que está al otro lado de la esquina, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y también a Jaime. Eh, Indudablemente que hay muchos factores que explican la votación registrada el día domingo en todo el arco de candidatos que se presentaron, porque uno podría partir desde abajo, desde los que ocuparon los últimos lugares del resultado, así como una tabla de posiciones futbolera, si tú quieres, entonces los que pasaron a segunda división o tercera división, que son los candidatos como Artés, ¿cierto? Que representaba a la izquierda y quedó demostrado que esa izquierda que representaba no tiene, no tiene apoyo y por lo tanto uno se pregunta ahí qué factores inducen a que no voten por la izquierda cuando se presenta un candidato con una crítica tan fuerte y tan transformadora de la realidad. Y no tiene cabida y por lo tanto uno dice ahí hay un factor de ausencia de un de una preparación, de una formación. Y de ahí sucesivamente pasamos por Meo, pues a Marco Enrique, la declinación total y completa del discurso de este señor, es decir, nada, no son nada en términos electorales y políticos. El señor McNichols, que era una apuesta de la outsider totalmente ya. Los outsiders, cuando hay una política muy confrontacional y conflictiva, es difícilmente que tengan algún tipo de resultado si no son una outsider que tenga mucha preparación o muy sólido. El señor Manicol no tenía ninguna y por lo tanto no captó a ningún sector de la ciudadanía, salvo un muy pequeñito. Y luego vienen ya los otros que sí estaban en una carrera totalmente desatada, estaban compitiendo, tenían una serie de planteos y estaban convocando a lo que yo he denominado, ¿cierto?, a la gran ciudadanía eh,
neoliberal del país. Esta es una sociedad neoliberal y tiene ciudadanos neoliberales. Y por lo tanto, las 5 restantes candidaturas estaban hablando a ese ciudadano, a ese sujeto social. Y esos 5 eran expresiones del neoliberalismo en Chile. Por lo tanto, ofrecían, como se dice en ciencia política, canastas de oferta con algunos elementos distintivos entre ellos y que lo que hacía que la gente podía votar, ya sea por uno o por otro. Entonces, el gran electorado, que es, como digo yo, es netamente neoliberal, se dividió en esas 5 y eligieron, ¿cierto?, 2, que representa una, el neoliberalismo socialdemócrata, que es el que representa la Unidad por Chile, y uno, que es el de los 2 que se presentaban de extrema derecha, que es el del Partido Republicano, y que ofrece un neoliberalismo profundamente ortodoxo, volviendo así al viejo neoliberalismo autoritario que tuvimos durante la época de la dictadura, etcétera, y esa gente decidió, pero hay un dato que creo que hay que dejarlo inmediatamente instalado. Tanto la propuesta del neoliberalismo socialdemócrata de Unidad por Chile fue rechazado por el 74% de la población. Y ahí uno podría decir que un rechazo, un voto de castigo, como factor explicativo de la derrota, por decirlo de esa forma, de la candidatura de Yanez Jara, aunque pasara a la segunda vuelta con 26%, es muy bajo, se refleja el castigo al gobierno. Y por otro lado, la candidatura de Kast del Partido Republicano también es castigado y también es rechazado ampliamente, aunque tiene algunos sectores que le van a prestar apoyo para la segunda vuelta. Pero en conjunto los dos ganadores en el sentido que pasan a la segunda vuelta, no tuvieron buenos resultados. Kast mejoró poquito en relación a lo que había sido el año 21 y por lo tanto eso explica también que hay un conjunto de población que no le gusta el proyecto de Kast, ¿ah? Como tampoco le gustaba el proyecto eh, de Kaiser, porque Kaiser sacó, también fue rechazado ampliamente, tomando en consideración los que votaron tanto por Matei y como por Kast. Y sin duda, uno comienza a hacer eso y ve que nadie tiene mayoría en este país. No hay un proyecto que tenga la total aceptación de la población, aunque todos sean proyectos neoliberales, pero tienen matices. Ese es el punto, tienen matices. Y en esos matices hay que encontrar las razones de por qué unos votan a favor y otros en contra. Y en la gran sorpresa, y como yo he sostenido, ¿cierto? Hay un tercer ganador, aunque no pasó la segunda vuelta, que es el caso de París. París saca 20%. Y logra también una gran representación parlamentaria con 14 diputados. O sea que ahí hay un grupo de gente que más o menos 2,5 millones de personas, de ciudadanos neoliberales que votaron por un neoliberalismo de carácter populista. Y ese neoliberalismo de carácter populista recoge la forma de pensar, las aspiraciones que tiene un gran sector de la población chilena que se ubica también dentro de una mentalidad, de una cosmovisión neoliberal. Y finalmente, y termino con este punto, y quedó claro, Roberto, que, que, no que en Chile hay 2 cosas que faltan, para decirlo en el sistema político, en el sistema electoral o en el sistema de partido. La elección tanto parlamentaria como presidencial
evidenció la falta de un centro político, que siempre había sido característico en Chile. Desapareció el centro político, como dice un analista político, dice implosión. ¿Ah? Y desapareció la izquierda. No hay izquierda en este país. Yo no, hay una izquierda neoliberal, pero hay una izquierda extra institucional que fue la que convocó a lo que yo denominé el noveno candidato presidencial, que era el voto nulo, y esa izquierda quedó totalmente en evidencia que no pasa a ser el 4% de la población. Entonces, eso también implica una nueva situación política de cara a lo que viene, hacia el futuro. Vamos a ir más adelante sobre ese segmento, digamos, de que está expresado en un conjunto de partidos que además desaparecieron ahora, ¿no? Ujú. Legalmente desaparecieron. Manuel, tu visión de los Eh, factores que caracterizaron los resultados que ya conocemos. Sí, mira, hace bastante tiempo que vengo comentando el desarrollo de un voto emocional que le hemos denominado un voto neurótico en nuestro país, que se desarrolló, comenzó a desarrollarse en el antiguo padrón, en el padrón anterior, y ahora se ha consolidado con el padrón nuevo que es el voto obligatorio. Este voto comienza a desarrollarse con Marco Enrique Minami en el 2010 cuando obtiene un 20%. Después se divide entre Marco Enrique y Franco Parisi. Después lo toma un poco Beatriz Sánchez. Después también lo va tomando Kast, lo tuvo en su momento la Lista del Pueblo, también el Partido Republicano, ahora lo toma el PDG. Es un voto que no es ideológico para nada, es un voto que es muy inestable, no tiene fidelidad con nada, con nadie, tampoco es ideológico, puede votar un día por una candidata como Fabiola Campillay, después puede cruzar el voto con José Antonio Kast, puede votar por una lista como la lista del pueblo, puede votar por el PDG, puede votar por el Partido Republicano. Es un voto que manifiesta un malestar en forma permanente y creo que con este padrón actual, dentro de los votos válidamente emitidos en la escala de 1,80, es un voto que incluso en elecciones parlamentarias, como las que tuvimos el domingo, donde hubo una tendencia a un voto nulo y blanco de un 20%, de un 15 a un 20%, pero en la parlamentaria, en la presidencial se achicó más, era de un 5%. Es un voto que tiene esa manifestación y tiene esa característica, y que es muy difícil de medir. También es un voto indeciso porque un día puede decir A y al otro día puede decir B. Puede cambiar en una semana como en un día. Es muy adicto a las redes sociales. Es complejo conocerlo porque es un voto que pasa por estados de ánimo como la esperanza. Puede estar muy ilusionado como lo estuvo con el actual presidente Boris cuando era candidato en el 2021, y puede pasar fácilmente a la frustración, perdón. Eh, es un voto, como lo señalé, un voto muy inestable, es un voto de castigo, y lo que tuvimos el día domingo fue un voto de castigo contra una gestión económica, contra una mala gestión económica del gobierno. Porque incluso el tema de la seguridad, que la derecha lo exagera, pero existe, pero lo exageran, también es un problema económico. Si tener más carabineros significa aumentar el gasto público. Es un voto muy del día a día, es un voto que mide la microeconomía, no la macro. La microeconomía es la que está molesta con que no pasa la micro, ese voto que está molesto porque hay que estar haciendo bingos para operar a un vecino, el voto que está en morosidad en cuanto a la deuda, es un voto que le molesta el alza de los servicios básicos, el alza del pan, y es por eso que conecta a París y con ese mundo cuando sale a señalar sin ninguna propuesta consistente, pero como él maneja cifras,
y los periodistas generalmente no las manejan, por lo tanto no hay un contrapunto, los periodistas a nivel nacional, digamos, cuando él sale a decir que va a eliminar el IVA del ataúd, de los pañales, cuando el IVA en Chile representa, con otros impuestos indirectos, el 52% del presupuesto de la nación, por lo tanto no es fácil eliminarlo, ya que hay que consolidar un modelo alternativo para comenzar a eliminarlo. Además, nuestro país, dentro de los países OCDE, es uno de los países que menos recauda, que menos recaudación tributaria tiene en relación al Producto Interno Bruto. Nosotros recaudamos 21 puntos del PIB y los países promedio de la OCDE recaudan un 34% aproximadamente, por lo tanto es muy poco lo que recauda Chile. Chile necesita recaudar más dinero, pero el presupuesto lo sostiene la gente. Y es por eso que la gente está molesta, que claro, no lo manifiesta con tesis académicas, no lo manifiesta con algunas señales teóricas, sino más bien es muy práctico. Es la gente que le molesta todo lo que está sucediendo. Imagínate, a veces pasa que hay personas que buscan trabajo por un año y no lo encuentran, tienen que salir a trabajar de manera informal. Entonces todo eso va creando un sujeto, va creando un escenario. Todos estos dirigentes políticos de derecha tienen asesores comunicacionales, tienen psicólogos, tienen sociólogos que están realizando análisis en forma permanente, por lo tanto ellos tienen todos estos insumos y van redireccionando o direccionando al voto según el estado de ánimo que tiene la gente. Entonces, claramente y evidentemente, este es un voto de castigo, es un voto esencialmente de castigo al mal manejo económico, principalmente al mal manejo económico que ha tenido el gobierno, lo que deriva en un fortalecimiento de tres derechas, así como señala el analista. Son tres derechas, efectivamente, tres derechas que eh, una es más radical que la otra. Hay algunos matices. José Antonio Kast va a tener que elegir si va a administrar el modelo, así como lo han hecho todos los gobiernos desde Elwin hasta Gabriel Boric, pasando por Piñera 1 y Piñera 2, que es el eje político que tiene Chile Vamos, o si lo va a profundizar a lo Milei. Tiene que elegir entre esos dos escenarios. Los dos escenarios a la gente no le va a gustar. Y como estamos en un estado neurótico del voto, en un estado de ánimo muy cambiante y en forma permanente, es muy probable que si José Antonio Kast es el próximo presidente de Chile, a los 3 meses la gente ya no lo va a querer. Es como algunos pololeos, uno puede estar enamorado un par de meses, pero ya después no. Eso. Vale, gracias, Manuel. Bueno, hay insumos que están puestos en la mesa y que van a ir alimentando esta conversación, pero quiero llevarlo a un punto en particular, sobre la premisa que la política desde el punto de vista de los contenidos está absolutamente empobrecida, ¿no? Las campañas son un conjunto de eslogan y que en la mayoría de los casos apuntan a, ¿no es cierto?, a esa emocionalidad que tú señalabas. Eh, pero hay un ámbito que también juega en esto de manera así, y tuvieron mucho protagonismo, que son, que aparte de las estrategias propias de las candidaturas, las estrategias comunicacionales, me interesaría saber qué importancia le atribuyen ustedes al tema de los debates, que es el momento supuesto de los contenidos, y al tema de las encuestas, que fueron las grandes protagonistas y que movilizan, ¿no? Ya tenemos un candidato que salió a tratar de canalla A un a encuestador. ¿no? Por el tema de que siempre lo dio con un porcentaje muy bajo. Juan Carlos. A ver, en primer lugar, yo quisiera señalar, en relación de lo que dice el analista, con respecto al voto emocional. Y sí, y tú también lo has señalado, y mucha gente le da mucha importancia a las emociones. Y yo creo que hay una equivocación profunda,
profunda porque lo que tú mismo has señalado recién en tu pregunta con respecto a las campañas, los eslogans, eh, eh, la política ha perdido capacidad, o se ha transformado, más que la política ha perdido capacidad, se ha transformado y las elecciones así lo reflejan en una forma de mercado, de publicidad, de ofertas políticas o gubernamentales que se van a manifestar a través de una campaña publicitaria en el gran mercado que es la sociedad chilena y apelan no a la emocionalidad, sino que apelan a la racionalidad del sujeto neoliberal. El sujeto neoliberal tiene una racionalidad que es lo que explica su comportamiento tanto político como social como económico. Y por lo tanto las campañas trabajan en esa línea. Por eso todas las campañas tienen un conjunto de sujetos comunicacionales que son los que ordenan qué tiene que hacer, cómo debe hacer y debe decir el candidato, porque están ofreciendo una oferta similar a la que se desarrolla en una campaña publicitaria para vender tal o cual producto. ¿Por qué? Porque esa es la forma como el sujeto nacional está formado hace 50 años. Y por lo tanto, el sujeto que llega a los 18, 19 años, comienza su vida político-electoral, comienza a observar que le están ofreciendo una serie de ofertas y él puede tomar y dirigir su oferta hacia aquel que le va a mejorar o le va a reducir, ¿cómo se dice? Va a, perdón, maximizar sus utilidades, su rendimiento. Entonces, por esa razón, ya sea rendimiento de distinto tipo, ¿ah? No solamente económicos, sino también sociales, culturales, religiosos, etcétera. Entonces yo no diría que hay este sujeto emocional, no, es un sujeto profundamente racional, que sabe por quién está votando, porque eso le va a significar algo. Y por eso puede ser observador de la encuesta. Las encuestas juegan con eso. Fíjate que teníamos encuestas que todas las semanas sacaban resultados acerca de cómo iban los candidatos. Es como cuando se sacan los rankings de quienes van ganando en una competencia televisiva, quién va ocupando el primer lugar o cualquier tipo de ranking en ese sentido, porque así aparece. Las encuestas juegan un papel que distorsiona si quisiéramos pensar que hay un ciudadano político como el que teníamos antiguamente, no. Las encuestas juegan ese papel y la gente le gusta seguir las encuestas, mirarlas, etcétera. Y los encuestadores saben cómo vender la encuesta en el sentido de posicionar un producto u otro, porque están haciendo lo mismo que hacen si pudieran producir una encuesta sobre salsa de tomate, van a hacer exactamente lo mismo. Ese es el punto que Alberto Mayol, ¿cierto? Trató de diferenciar, ¿cierto? De él diferenciarse de la otra encuesta, ¿no? De otra empresa encuestadora. Y para mala suerte de que él no fue capaz de medir o establecer que el voto que podía ir hacia un candidato como Parisi. Después lo trató de explicar, etcétera, pero yo creo que la explicación profundizó el propio defecto de su propia encuesta de la Cosa Nostra. Entonces, en ese sentido, las encuestas juegan un papel bastante positivo, si tú quieres, ese positivo entre comillas, para explicar el comportamiento de los electores, porque estamos dentro de lo que un cientista político hace muchos años atrás denominó la democracia económica. Entonces, que él imaginó, ¿cierto?, que la democracia liberal o la democracia de mercado, en este caso la democracia neoliberal, los sujetos se comportan como si estuvieran eligiendo entre canastas de oferta en un supermercado. Y en este momento nosotros tuvimos 8 personas que nos ofrecieron ofertas distintas o parecidas o semejantes dentro de
de un espectro, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mercado pueden ser muchas marcas, pero las marcas nunca se diferencian total y radicalmente. Son todas muy parecidas. Y eso es lo que tenemos en la sociedad chilena. La sociedad chilena es una sociedad de mercado, con sujetos de mercado, con sujetos, como decía Mulián en su momento, sujetos credicales, pero estos sujetos hoy día piensan cómo mejorar, maximizar sus utilidades, mejorar sus condiciones materiales, sus condiciones de vida a través de la opción de un candidato u otro. Por eso no son candidatos, no, perdón, no, por eso no son ciudadanos ideológicos. Por eso la izquierda chilena, la izquierda, que es ideológica, no tiene lugar en esta sociedad de mercado. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos. Manuel. Mira, el rol de la encuesta claramente y evidentemente que juega un rol propagandista por el lado de algunos sectores políticos. En la encuesta se deben pagar, no es que desconfíe de la metodología, pero sí de la intencionalidad. Eh, las vedas de encuesta igual perjudican el resultado final, creo. Eh, todas las encuestas lograron apuntar a que la segunda vuelta iba a ser entre Janet Jara y José Antonio Kast. La gran mayoría señalaba eso, salvo la Cosa Nostra, que colocaba en duda ese guarismo, ya que ellos creían que iba a estar más estrecho el resultado entre Kaiser, Kast y Matei. Pero nadie vio, así como en el 2017 con el fenómeno Beatriz Sánchez, ustedes deben recordarlo, que también le daban en esos años como un 11, un 10%, al igual que Franco Parisi ahora. Nadie logró ver el fenómeno Parisi, que claro, puede ser que eso se haya desarrollado con los últimos debates. Y yo insisto que el voto es emocional y no racional. Por un voto racional te permite estar en un estado de reflexión consciente de tus intereses como clase social. Entonces, ellos aportan o apoyan a la emocionalidad sobre hechos que son concretos, y la izquierda ha desaparecido, y en eso coincido con el analista, Juan del, Carlos me llamo, estimado. de la política, de la política nacional, de un referente presidenciable o parlamentario, básicamente porque también ha abandonado las demandas económicas del país. Se ha concentrado en temas identitarios, que no es que yo lo deslegitime aquello, Sí. pero ya no están las demandas universales, ya no está la lucha por el trabajo, por el salario, por la educación, por la salud, por los precios, ya no hay una lucha contra la inflación, por el alza de los costos de la vida. Entonces también estos candidatos, cuando salen a mentir en forma populista, se enfocan en lo económico. Parisi se enfoca en lo económico, ¿ya? Si tú comparas a Parisi con lo que eran las campañas de Salvador Allende en su momento o antes de Salvador Allende, había un lenguaje económico y había una conexión desde la realidad por luchas universales, por luchas que eran clave, que eran y que eran importantes y que ahora todavía son importantes. Imagínate, Artés no hablaba de la vivienda, por ejemplo. Nosotros tenemos como 1 millón de déficit de vivienda, no hablaba de eso. La estrategia comunicacional de Artés en ninguna de las tres campañas han sido buenas. Y Marco Enrique viene con un desgaste político, viene con un desgaste electoral no menor, y eso de una o de otra forma lo ha perjudicado. Pero también en este sentido del estado político que tiene el país, se dio o debiera darse lo que se viene desarrollando en Chile desde el año 2010, y es que las elecciones presidenciales
las gana siempre la oposición. Desde que sale Piñera, 1, después tuvimos Bachelet 2, después tuvimos Piñera 2, Boris, y ahora debiera ganar en ese sentido el factor opositor. Eh, las elecciones las viene ganando la oposición y ahora hay que ver cuál va a ser el comportamiento de Franco Parisi, si se va a quedar en Chile o no, si su partido se va a fracturar o no. Ellos no tienen una estructura de partido, tienen una estructura muy horizontal. Las estructuras horizontales de partidos generalmente terminan quebrando. Hay que ver si logra resistir, si se logra fortalecer en estos 4 años parlamentarios, desde lo que es el año 2026 hasta el 2030, pues también podría sucederle el mismo fenómeno de la lista del pueblo, cuando no hay una estructura, cuando no hay una organización, cuando no hay una dirección, cuando no hay una orgánica, esas estructuras terminan generalmente fracturándose y hay que esperar eso. Creo que lo normal y lo que se viene dando es que las elecciones las gana la oposición y las elecciones eh, mm, municipales, tanto como parlamentarias próximas, debiera ganarla el progresismo, la pseudoizquierda o el progresismo neoliberal, como le llaman algunos compañeros, algunas compañeras. Pero tenemos la política del turno, la política del 4x4. Hay que ver si eso se va a seguir materializando. Creo que la única posibilidad de que gane Yanes Jara el 14 de diciembre es que el 50% de los votos válidamente emitidos del día domingo 16 de noviembre se fracture en tres, que una parte, un tercio vaya al nulo y al blanco, que un tercio vaya hacia ella y que el otro tercio vaya hacia José Antonio Kast. Creo que por ahí podríamos tener una situación ya de alguna esperanza para la candidata del oficialismo. Vamos a ir a eso al final, en la pauta. Vamos a ir al final a ver justamente cuáles son las variables que tienen que ver con la posibilidad de que se rompa esta casi designio que aparece hoy día que Kast estaría ganando. Oh. Pero se ha mencionado insistentemente al PDG. Tenemos una derecha que ya está tipificada y que responde claramente, ¿no es cierto?, lo que es Chile Vamos, lo que representaba Matei, y estas otras dos derechas que también desde el análisis de la ciencia política eh, ah, también se diferencian, ¿no? Es posible diferenciarlas, no responden exactamente a lo mismo, aunque las dos tienen domicilio en una visión de más ultra, más dogmática, pero es posible también caracterizarla y diferenciarla. Pero están ahí, está esa derecha más clásica, una derecha que además es pinochetista, eso no está en duda. Y tenemos un oficialismo que hoy día tiene un arco amplio, hay que mencionarlo ahí, el, 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 el acuerdo que logró, ¿no es cierto?, Huenchumilla con el pacto oficialista, terminó salvando a la democracia cristiana. O sea, quizá hubiese corrido la suerte que corrieron como el Partido Radical, por ejemplo, ¿no? En fin, logró ese acuerdo y salvó, pero no termina de constituirse como centro político. Yo creo que pierde esa, esa referencia, ¿no? Está diluido el centro político. Aquí se ha hablado, ¿no es cierto?, de un PDG como un partido, ¿no es cierto?, que representa un neoliberalismo populista. Me gustaría que profundizáramos un poquitito y ver si efectivamente, sobre la base de que ya anunció que se quedaba París en Chile, que va a tratar de administrar esos, esa bancada que tiene diferencias muy profundas, ¿no? Olivares representa un tipo que está más, debería estar más bien en los libertarios que otra cosa, y hay otros de los electos, ¿no es cierto?, que pudieran acercarse más a la lógica del centro político propiamente tal. Me gustaría saber qué piensan efectivamente del rol que va a jugar el PDG en este proceso que viene inmediatamente. Juan Carlos.
Yo sigo insistiendo sobre una caracterización que se debe tener presente para poder hacer análisis comprensivo de la sociedad actual chilena. Esta sociedad chilena es una sociedad neoliberal y sus actores son neoliberales, es decir, los actores que participan al interior del sistema político e institucional son neoliberales y se comportan como sujetos neoliberales. Por lo tanto, tratar de pensar, por ejemplo, que Parisi tuviera un discurso semejante al discurso que tenía el compañero Salvador Allende es un equívoco profundo. Y eso nos lleva para pensar equívocamente la realidad social en la cual nos encontramos. Nosotros tenemos que partir de la constatación de que la sociedad chilena, producto de las transformaciones que aplicó la dictadura en los años finales de los años 70 y comienzos de los 80, se transformó todo. Se transformó las estructuras políticas, las estructuras sociales, las estructuras, incluso las estructuras mentales se cambiaron y por eso cambió el sujeto. Ese es mi punto, cambió el sujeto. Y este sujeto que vemos participar en estas elecciones son sujetos neoliberales, como digo, que tienen una racionalidad neoliberal y que es la propia racionalidad del sujeto que va a comprar, ¿ah? Que consume, ese sujeto que consume todos los días, que vemos en siempre consumiendo. Como dice Mulián, el consumo nos consume. Pero ese sujeto también es reflexivo, pero dentro de la posibilidad de elegir entre un producto u otro. Lo mismo hace en el caso de la elección, elige entre un producto y otro. Y así elegir un bolsón importante de ciudadanos neoliberales votaron por Parisi. Y votaron mayormente por Parisi que por el partido de la gente, porque si uno mira los votos de Parisi son más altos, el porcentaje de votos son el 19% y o cerca del 20%, y en cuanto a parlamentarios solamente estuvieron el 11%. Entonces hay una distancia entre lo que es la figura del que quieren que sea presidente y sus parlamentarios. Y después el voto tal vez se distribuyó en diferentes formas, porque es un sujeto que vota en forma cruzada, en forma desordenada, si tú quieres. No es un sujeto que vota de manera ordenada. Lo mismo, de la misma forma como votaron los demócratas cristianos. Los demócratas cristianos no votaron por la Yanez Jara. Esa idea de que llevar a Yanez Jara era un factor de triunfo para la Yanez Jara o un factor de acumulación de votos resultó ser falso. Porque la lista parlamentaria del partido, del Pacto de Unidad por Chile, perdón, por Chile fue mayor, bueno, 4 puntos mayor que los dos puntos mayores que los votos que obtuvo, a ver, 24, 26, 4 puntos, 4 puntos de diferencia. Y cuando uno ve los votos de la democracia cristiana, ahí están los 4 puntos de diferencia. Y otros votaron tal vez por la Evelyn Matei, pero los demócratas cristianos castigaron incluso a aquel que más luchó para que se hiciera ese pacto. El pacto demócrata cristiano con el Partido Comunista, que era el diputado Aedo, y el diputado Aedo no salió elegido, que fue uno de los que con Guancho Humilla sacaron a Undurraga, etcétera. Entonces ahí hay un castigo del militante demócrata cristiano a esa situación. Bueno, pero volviendo al PDG, que es la pregunta que... por lo tanto, quien tiene el control, por decirlo de alguna manera, porque aquí todos dicen, no, si toda la gente, el voto le pertenece y los ciudadanos son, nadie es dueño de los votos, eso es relativo. Es relativo, porque eso se dice porque no se quiere aparecer como controlando el voto o controlando los ciudadanos. Pero los ciudadanos votaron por una persona y hay una relación clientelar, hay una relación de algún tipo que se establece entre el líder y el votante. Hay un seguimiento, hay una adhesión, hay una práctica, ¿cierto? De emoción. Ahí sí que le digo que hay emocionalidad, pero también, como digo, racionalidad. El líder tiene que decidir.
Y por lo tanto lo que haga París va a ser fundamental, fundamental. Y en ese sentido hoy día hay otro interesante estudio que sacó Aldo Mascareño, que es un analista de la sociedad chilena, y que él hablaba usando un viejo concepto que usó en su momento también Mulián para explicar la situación de la democracia cristiana en el año 64, cuando la democracia cristiana gana y se vuelve un centro excéntrico. Entonces él usaba el concepto de centro excéntrico justamente para el partido de la gente. En el sentido de que no se ubica al centro, pero se ubica en un vértice, en un triángulo, ¿cierto? Y ahí va a moverse, no como el viejo péndulo del Partido Radical, nada de eso, sino que en una nueva lógica. ¿Quién le ofrece mejor ofertas para él inducir a su gente, a sus votantes, que confiaron y votaron por él, para que voten por, ya sea por Jara o por Kast? Él puede, y él lo dijo en la mañana, que él sabía que él podía determinar o condicionar o hacer que los votos fueran hacia uno y otro, y que él manejaba eso, que él tenía esa situación. Y todos los analistas lo han señalado, ¿cierto? Que ese voto, ese 19%, esos 2.600.000, son decisivos. Fíjate que no tanto para, para Kass, porque Kass, juntando los votitos que obtuvo Matei, los votos que obtuvo Kaiser y otros que ahí se pueden encontrar, ¿cierto? Puede lograr, ¿cierto?, llegar al 49% de los votos. 49%. Este es un dato, tal vez así técnico, electoral. Tal vez esta elección no se defina, no se defina con ganadores que crucen el 50% de los votos. Puede darse de que por primera vez en el ciclo electoral de este periodo, que alguien gane con el 49, 48 y tanto, puede ser. Porque todo va a depender del factor voto nulo, voto blanco, etcétera. Porque el voto nulo y el voto blanco, a diferencia de la abstención, ¿cierto?, tienen incidencia al momento de separar y contar los votos. Entonces, en Vale. ese sentido, yo tengo la impresión de que quien va a decidir esto es Parisi, y esto se decide el próximo martes por una reunión que van a hacer la gente del PDG, que, que ellos van a decir que van a consultar a sus bases, y lo que diga sus bases es lo que va a plantear, Ujú. pero vamos a decir qué es lo que le va a decir el líder en ese momento, y ahí puede cambiar la cosa. Pero está incierto por decir para dónde van a ir los votos de la gente que votó por, eh, por París. Parisi, y que no puede repetir, con estos términos, que no puede repetir el fenómeno del 21, cuando un porcentaje del voto Parisi fue para Boris. Eso esta vez puede ser que no ocurra. Ujú. Gracias, Manuel. Mira, nosotros, claro, tenemos un Estado neoliberal, aunque tengo mis diferencias. Yo creo que esta no es una sociedad neoliberal, más bien es una sociedad muy pragmática, que claro, elige autoridades neoliberales porque no ha surgido un proyecto serio de izquierda también. Pero si fuera una sociedad neoliberal, no hubiera hecho un estallido en el año 2019 o una revuelta popular, donde se cuestiona las bases del modelo. Pero aquí pasa lo que plantea Hegel, el filósofo alemán, cuando habla de la conciencia sensible y la conciencia absoluta. Entonces hay un estado sensible de la conciencia donde no necesariamente en ese estado se tiene la claridad necesaria sobre qué es lo que es lo bueno, lo malo, lo neoliberal o lo no neoliberal. O si no, no hubiera ganado en su momento una lista como la lista del pueblo y todo aquello,
Nosotros lo que tuvimos el día domingo 14 de 16 de noviembre, perdón, fue un estallido electoral, ¿ya? Que es como la continuidad del estallido social que tuvo Piñera. Fue una derrota electoral tan alta que beneficia al PDG, luego vamos con el PDG para abordarlo en mayor profundidad, que incluso una derrota tan profunda, Roberto y Juan Carlos, que incluso ni siquiera la tuvo Salvador Allende en el año 73 con el desabastecimiento, con la inflación inducida, artificial. Incluso en esa época que teníamos el mismo sistema electoral, el de ON, porque de vuelta a la vuelta de los 90 con Elwin y Frey pasamos al binominalismo, ¿cierto? Tuvimos ahí un paréntesis, pero nosotros siempre hemos tenido este modelo electoral, o al menos una gran cantidad de años, y ahora se vuelve a instalar. En esa época se tuvo que armar la CODE, o sea, los factores opositores a Allende tuvieron que ir unidos para evitar que Allende les ganara por el factor dispersión de votos. Y ahora tuvieron la tranquilidad de ir fracturados para lo que fue la elección. Evidentemente, eh, como lo plantea José Martí, el precursor de la independencia cubana, eh, los países se sacuden de los malos gobiernos, ¿ya? Y nosotros estamos en un proceso político histórico con todas las dificultades que tiene el país, con todas, incluidas los altos índices de drogadicción, de consumo de drogas, de alcohol y de todo lo malo que hay en nuestra sociedad. Ese sujeto está de una u otra forma sacudiéndose de los gobiernos que no responden a sus intereses, pero lo que no significa que elijan bien en el corto plazo. Creo que se está en la búsqueda de aquello, y los procesos de búsqueda a veces pueden tardar ciclos históricos de 20, de 30 años. Lo malo es que nosotros los seres humanos vivimos muy poco como para ver en los procesos políticos a 100 años. Uno es poco lo que ve, no lo ve todo, ve poco en cuanto al movimiento político que tienen las sociedades. Y bueno, retornando al punto de lo que plantea Roberto, el PDG, yo creo que el PDG va a terminar por interés alineándose con quien gane la elección el 14 de diciembre en algunas materias, y en otras va a ejercer un rol de oposición, porque también Franco Parisi necesita hacer oposición al gobierno siguiente. Ahora, los dos bloques principales de derecha obtuvieron 78 parlamentarios, no lograron obtener la mayoría calificada, los 79 parlamentarios como para aprobar el presupuesto de la nación y algunas leyes de quórum calificado. Van a necesitar votos del PDG, creo que también los van a conseguir con socialismo democrático. El socialismo democrático es un espacio neoliberal dentro del oficialismo, por lo tanto ellos ahí también pueden tener puntos de acuerdo. Creo que no va a ser fácil para el PDG porque ellos tienen que administrar esta victoria, y administrar un triunfo electoral con parlamentario y con una militancia oportunista es bonito al principio, pero después es complejo porque están las agendas propias. Tú hablaste del caso Olivares. Yo no lo veo a él cuadrándose con la estructura partidaria precaria que tiene el Partido de la Gente, ¿ya? Entonces, eh, hay que después tener una convivencia de partidos. Y generalmente eh, los partidos políticos y quienes participan en política no están dispuestos a las decisiones colectivas. Es por eso que también está el surgimiento de todo este mundo independiente, porque hoy en día en política, y los dirigentes políticos, los que tienen cargos de elección popular,
quieren ponerse de acuerdo consigo mismo para llegar a un acuerdo, y así es fácil, pues, o sea, me tengo que poner de acuerdo conmigo para ver cómo procedemos. Entonces, como que no quieren colegiar ciertas decisiones, y en realidad yo veo al PDG bastante disperso. Aquí tenemos que recordar, y algo que no se ha analizado o no se ha difundido y no se ha hecho público tampoco, quien quiebra el Partido Humanista es Pamela Giles. Eso es un hecho. O sea, el Partido Humanista era un partido sólido cuando estaba el sector del Tomás Hirsch, de Efren Osorio, y ella comienza a aparecer con la tesis de la horizontalidad, de los miembros plenos, y termina con un partido histórico, eh, por lo demás, un partido importante también para el movimiento social, porque fue uno de los pocos que fue un instrumento en los 90 y que le dio espacio a muchos dirigentes sociales para poder llegar a cargo de elección popular, y ahora a Pamela Giles la tenemos ahí. Entonces la historia política de Pamela Giles nos señala que donde está, las cosas se quiebran. Entonces, eh, la convivencia del PDG creo que no va a ser buena. La libertad de acción no necesariamente siempre es lo más concreto. Hoy día ustedes vieron al Antonino Parisi en unos reels por ahí, señalando que le gusta más la Yanez Jara que José Antonio Kast. El Antonino Parisi no aparecía hace mucho tiempo en pantalla, hermano de Franco Parisi. Por lo tanto, creo que ellos van a tener muchas dificultades. Hay que ver cuánto tiempo van a durar juntos esos 14 parlamentarios, porque también van a haber intentos de todos los sectores políticos por acercarlos a su espacio, y también hay que ver y diagnosticar si esta política comunicacional de los escándalos los va a afectar o no. Ahora, como para terminar, lo que creo es que si José Antonio Kast es presidente, va a tener un gobierno parecido al de Gabriel Boric, ¿ah? En el sentido administrativo. De hecho, ayer ya se estaba hablando de que no se estaría modificando, bien digo, el tema de los plazos para reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares. Yo creo que Chile Vamos va a sacar esa propuesta económica que está en el programa de José Antonio Kast, y es altamente probable que José Antonio Kast, para terminar su gobierno, en caso que sea elegido presidente, le entregue el gobierno a Chile Vamos, donde le va a entregar los principales ministerios, así como lo hizo Gabriel Boric con Socialismo Democrático. Por lo tanto, es muy probable ante ese escenario que también Kaiser, dentro de este posible gobierno, se distancie y terminen fracturados, porque además eh, la derecha y la ultraderecha no tiene experiencia en espacios de coalición, como sí lo tiene el socialismo democrático y el progresismo y la izquierda neoliberal. Gracias. Nos quedan pocos minutos, así que vamos a tratar de abordar el cierre de esto con un par de preguntas. Juan Carlos mencionaba que la derecha por sí sola tenía cerca del 49%, y eso implicaba darle prácticamente el total de los votos, tanto de libertarios, tanto de Chile Vamos, casi mecánicamente a republicanos. Ya, suponer que el total de los electores de Evelyn Matei y de Kaiser van a terminar apoyando ahí. Y el propio Parisi, a propósito que hablábamos de Parisi, ¿no es cierto?, salía cuestionando esa tesis sobre la base de que había un segmento, un sector que no iba a aceptar bajo ningún término apoyar a Kast, de Chile Vamos estamos hablando. Y se la jugaba en un análisis político más complejo todavía, cuando señalaba que
a Kaiser, por sus intereses, no le conviene que el presidente que sea Kast, ¿no? Necesita hacer oposición para la proyección que quiere, ¿no? Eso es lo que decía Kaiser, perdón, Parisi, ¿no? Yo estoy mencionándolo acá como referencia, a propósito de lo que señalaba Juan Carlos. Me gustaría entonces que abordáramos brevemente, para poder cerrar con el tema de las alternativas que nos vienen. ¿Cómo ven ustedes esto de que la suma de los votos de partidos de derecha efectivamente basta para que Kast termine siendo presidente? Independiente de lo que pase con París y evidentemente con los candidatos del 1%. Juan Carlos. Bueno, siempre la matemática electoral puede ser más nefasta que que las propias encuestas. También pueden provocar una serie de distorsiones, equivocaciones, porque se está sumando una serie de cosas que tal vez, o voluntades o decisiones de ciudadanos que después pueden cambiar radicalmente en una segunda vuelta. Sin embargo, la experiencia dice que, por lo menos en la elección pasada, la derecha, que no había votado por Kast en la primera vuelta, terminó votando por Kast de una u otra manera en la segunda. Y en esta ocasión, que sí pueden llegar a ser gobierno, puede ser más motivante para hacerlo, a pesar de las diferencias, como hemos dicho, que puedan tener entre ellos, entre libertarios, porque libertarios también se separaron de republicanos en su momento, y el Chile Vamos tiene diferencias con tanto los republicanos como con el Nacional Libertad. Libertad. Claro, entonces ahí puede darse una serie de riñas y de haber quedado muy dolido todo, y eso puede provocar una baja de votos del sector CAS, y que podría poner podría poner en juego, ¿cierto?, la posibilidad de que CAS gane la elección. El tema es que puede ser que esa gente que está disgustada o no le gusta Kast no vaya a votar, o sea, se produzca una baja en la participación por la abstención o por el voto nulo o por el voto blanco. Puede darse una situación de esa naturaleza, que es muy distinto a la forma como se ha producido el voto nulo o el voto blanco, cuando sectores de la izquierda han llamado a votar y nadie los toma en cuenta, sino que acá va a ser mucho más más implicación de esa naturaleza. Pero el punto no está, estimado, creo yo, en que se sumen o no se sumen, porque también podríamos decir, si sumamos al otro lado, la pregunta es: ¿qué puede sumar Yanes Jara? Lo único que puede sumar Yanes Jara son votos del partido de la gente, o gente del partido que votó por Parisi vote por Yanes Jara, porque ahí puede sumar. O tal vez gente que la gente del Chile Vamos no va a votar por Jara. Y por lo tanto, la Jara puede perder, como decía yo, con bajo porcentaje de votos de la derecha, pero lo más probable es que pueda perder. Yo siempre tengo una rendija de posibilidades para cada uno de los candidatos, por lo variante que es el voto en estas sociedades neoliberales, pues. Las sociedades neoliberales pueden cambiar rápidamente sus decisiones, como lo hemos visto en otras oportunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, el votante neoliberal es bastante inestable, y podría votar, y más todavía ahora con el voto obligatorio, que hizo incorporar todo un grupo de gente que la política le detestaba o no le gustaba. Entonces, en ese aspecto, el tema central es que la mera suma no alcanza. Ahí tiene que haber otros elementos que se den. Yo tengo la impresión que pueden sumar, porque hoy día sabe Kask perfectamente que la suma le da recién 50 puntos
50,02, no mucho. Entonces, ahí está la definición, ¿no? Esta es una carrera, ¿cierto? Que tiene, se anuncia un ganador, pero ese ganador no tiene la carrera corrida, ¿cierto? Está por verse todavía. Pero lo interesante y lo importante es que seguimos siendo una sociedad neoliberal. Ese es el punto. Y tenemos actores neoliberales, tenemos políticos neoliberales, tenemos ciudadanos neoliberales y que también hay que terminar con un mito, compañero Córdoba. El mito de que la revuelta fue una gran manifestación contra el modelo. Yo he estudiado la revuelta y viene un próximo libro sobre ese tema, en la cual siempre, hay mucha gente que asistió a todas las manifestaciones, pero ellos querían mejorar el funcionamiento del mercado. No busca, era en un gran sector del enojo y de la molestia y de la rabia, tenía que ver con el mal funcionamiento del mercado, pero oiga, regúleme el mercado, pero no me termine el mercado. Sigan habiendo mercado. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado que la revuelta fue muy heterogénea en muchas de sus manifestaciones, muchas de sus acciones, en que no implica necesariamente que todos estaban en contra del modelo. Y eso quedó demostrado totalmente en la situación del 4 de septiembre del 22. Yo estoy constatando hechos empíricos, no estoy constatando hechos teóricos, estoy constatando realidades. Por lo tanto, tanto para el análisis de lo electoral como del análisis social y político, uno tiene que constatar lo que está ahí manifestado por los sujetos, y los sujetos manifestaron eso. Entonces, en ese sentido también acá lo que tenemos continuidad de neoliberalismo con Jara o con Jara o aliada a Parisi o Jara derrotada. Tenemos neoliberalismo con Kass, con matices, con relación a proyectos X o Z, pero neoliberalismo. Y si mañana llegara a ganar Parisi, también vamos a tener neoliberalismo. Así que el tema central es que tenemos neoliberalismo para rato, y eso tiene que ver con la última pregunta o el último tema, que tiene que ver con la alternativa. Gracias, Juan Carlos. Manuel. ¿Cómo es la pregunta, Roberto? Si la suma de los votos de Chile Ah, ya. Vamos, Libertarios, Republicanos, basta para que Kass gane. Sí, mira, bueno, que lo que se viene desarrollando en las últimas elecciones es que los bolsones de voto tienen varias aristas. Si bien hay pisos que son endosables, pero no el componente total. Creo que es altamente probable que el voto de Kaiser vaya íntegramente a Kass, pero podríamos tener que una parte, quizás puede ser un tercio o menos de un tercio, del voto que tuvo Evelyn Matei se vaya a Yanez Jara, aunque es muy difícil, es complejo igual que sea Yanez Jara la próxima presidenta de Chile. Yo coincido con que el modelo no se toca, independiente quien salga presidente electo en diciembre, que el modelo va a continuar por un tema de correlación de fuerzas también, y también por temas de voluntades políticas y del estado social que hay en nuestro país. Ahora, el voto de Parisi eh, también hay que sondearlo, hay que medirlo. El escenario ideal para Janet Jara, dentro del 50% de la votación de este domingo, que no votó por ninguno de los dos candidatos, una parte busque el nulo, que se fracture en tres, otra parte vaya a Yanez Jara y otra parte
a José Antonio Kast. Porque claro, si tú observas cuando salió Piñera presidente, todos los candidatos de izquierda en Piñera 2 sumaban un 55%. Cuando ganó la primera vez, los candidatos de izquierda sumaban un 52% y terminó ganando Piñera. Por lo tanto, no, los endosos en forma íntegra no son simples de medir. Ahora, lo que creo y la ventaja que tiene Kast para la segunda vuelta es que el malestar esta vez está del lado de ellos. Y eso es lo más complejo, más allá si los bolsones de voto van a jugar un rol con la claridad que algunos analistas señalan, o si los sectores políticos quienes creen, erróneamente creo que la sociedad está politizada, si la gente va a votar por un proyecto de izquierda o por un proyecto de derecha. El tema aquí principal y que le estaría dando el triunfo a Kast es que el malestar está del lado de ellos y el malestar vota. Ok, muchas gracias. Tenía un par de preguntas más, pero vamos a tener que saltarla por dada la hora. Y la idea es poder cerrar. Quiero decir que el objetivo de este programa, lo conversamos con los invitados y está planteado como un análisis electoral de la elección que ha pasado. O sea, estamos centrados en el tema electoral y las consecuencias, las derivadas que puede tener. Vamos a tener en el futuro un programa para analizar las derivaciones políticas, o sea, cuáles son los escenarios posibles, ¿ya? Entonces, la última pregunta está referida precisamente a esta confrontación que vamos a tener a mediados de diciembre, eh, y saber si ustedes ven efectivamente una posibilidad o qué se requiere para evitar, ¿no es cierto?, que termine la ultraderecha gobernando en este país. Ya no solamente los deseos, no solamente, sino que los análisis que ya se hacen respecto a las sumas de votos, ¿no?, de transferencias de votos, sino que ahora en términos estratégicos, ¿qué se requeriría desde, por así decirlo, el comando de Jara, ¿ya? Eh, al desarrollar para evitar que termine dándose lo que es hoy día el favoritismo con el que cuenta José Antonio Kast? Juan Carlos. Bueno, yo he hecho ya una propuesta que Paul Valder, el de Clarín, la calificó como una propuesta incómoda. Pero Mm. de esa, cuando salió la propuesta a la fecha, el lunes pasado, hasta el día de hoy han corrido ya 3 o 4 días y no ha habido ninguna señal de nada que pueda ir dentro de la propuesta que yo señalé. Más bien, en términos simples, la propuesta era hacer un gobierno de cohabitación similar a los que se hacen en Francia. No estoy comparando ningún gobierno de cohabitación francés con lo que estoy diciendo, simplemente como estrategia, como bien planteas tú, de poder frenar un ascenso de la tremenda de la ultraderecha de Kass y con todo lo que significa aquello. Entonces, pero yo creo que los mismos actores se han encargado en estos días, de no considerarla, que era la posibilidad de invitar o de hacer cogobierno entre Parisi y entre Jara y Parisi y París se integrara en esta situación como para frenar la llegada de Kast. Pero eso yo creo que no se va a dar porque no hay una racionalidad política en ese sentido. Una racionalidad, y cuando hablo de la racionalidad política, es muy distinta de la racionalidad electoral de mercado que decía hace un rato atrás. La racionalidad política es la razón de alcanzar el poder, de tener una racionalidad para llegar al poder y conservarlo. Conservarlo ya sea para evitar algo o para poder inducir algo distinto de lo que hoy día tenemos. No creo que, incluso yo lo digo, que
una cohabitación va a ser un gobierno neoliberal, de todas maneras. No va a ser otra cosa. Porque no hay fuerza social y política en este país para hacer otra cosa. Las izquierdas, como lo hemos dicho, han fracasado, las izquierdas que no son las izquierdas que están en el gobierno, no son las izquierdas que hoy día participan en todo este juego, sino que todo el conjunto de partidos que están fuera y que hacen política en los márgenes del sistema. Esas izquierdas nunca han tenido capacidad en los últimos 50 años para levantar un proyecto alternativo. Por eso la consolidación permanente y continua de la sociedad neoliberal. Ese es el punto es que no podemos detener esa consolidación y esa expansión. Que venga el gobierno que venga va a ser exactamente lo mismo, porque no tenemos y no hemos sido capaces, y yo me incluyo dentro de eso, de ser capaces de levantar ninguna alternativa. Y cuando levantamos alternativas como las que se levantaron y participaron parlamentariamente en esta oportunidad, no quedaron ninguna y las votaciones que obtuvieron fueron menguada. Yo creo que, aparte de ese programa que tú señalas, Roberto, de hacer sobre qué es lo que pasa o análisis del futuro próximo, yo creo que hay que hacer un análisis descarnado, cruel, muy profundo de qué pasa con las izquierdas en Chile, propiamente tal. Viene eso, viene, viene. Eso, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Manuel. Mira, es muy complicada la situación. Creo que yo me imagino que van a hacer los rediseños de campaña necesario el Comando Nacional de Yenes Jara, pero creo que ellos deben buscar en ese rediseño la posibilidad y el mecanismo orgánico como para incorporar a muchos actores locales, regionales, el mundo independiente a esos comandos y además de eso, Yané Jara a través de una narrativa, a través del relato, debe conectar con el voto de Parisi como lo más viable y también con el voto de un sector de la misma Evelyn Matei. Creo que por ahí pasan los rediseños y es como lo más abordable, porque un cogobierno o entregarle o proponerle un ministerio a París ahora mismo, el Ministerio de Hacienda, como que se No, ve de muy, economía. o el de Economía, se vería muy complicado, pero por un tema racional también, porque lo que resultaría de eso sería muy complicado. Yo creo que pasa por eso, pasa por rediseñar los comandos, incorporar al mundo independiente, pero mira, yo entiendo el punto de Juan Carlos, el tema de la continuidad neoliberal, pero aquí también están los elementos estratégicos. Yo, por ejemplo, voy a votar por Yanes Jara el 14 de diciembre, porque si se diera la épica de un triunfo de ella, que es muy complejo, es bastante complejo, por un lado, las derechas quedarían más fracturadas de lo que están ahora, y eso se agudizaría entre los libertarios, los republicanos, el PDG y el mismo Chile Vamos. Y por otro lado, nos evitamos que capitanee la oposición Gabriel Boric. Y creo que en su gobierno se pueden generar mayores y mejores condiciones como para que surja un liderazgo por la izquierda de ella. Ese es mi voto de mal menor, digamos, o mi voto estratégico para el 14 de diciembre. Bien, muchas gracias. Yo, de verdad, estos análisis y por la complejidad con que se abordan, porque hay tesis que presiden también desde el punto de vista de quien hace el análisis,
daba para una serie de otras preguntas, pero nosotros hemos acordado que este programa normalmente es de 1 hora, estamos pasados casi en 20 minutos. Queremos agradecerles y comentarles que sí, efectivamente, vamos a seguir analizando las derivadas de esto de cara a lo que va a ser la segunda vuelta, pero lo que plantea Juan Carlos es clave y también lo hemos discutido en la retina y estamos preparando las condiciones para hacer un programa en vivo, ¿ya? E invitar a las representaciones de las distintas izquierdas que desaparecen hoy día además desde la legalidad, ¿no es cierto?, de sus estructuras legales. Hay un conjunto, no es menor, de 8 o 10 partidos que pierden validez hoy día legal y que Son nos 13, interesa. ¿Ah? son 13. Los de izquierda estoy hablando. Ah, no, los de izquierda son menos, claro. Sí, claro. Entonces, desde esa lógica, es interesante ver eh, cómo se va a abordar. Y estamos hablando de partidos que, en tanto legales, tienen resuelto el tema de su participación dentro de este concepto que denominamos democracia burguesa. ¿Ya? No está en cuestión la disputa del poder dentro de este marco, ya porque hay otros sectores de una izquierda que no es oficialista que se niega a participar en la disputa electoral con este tipo de democracia. Entonces estoy hablando exclusivamente en eso, vamos a hacer un esfuerzo y esperamos que el verano sea el momento para realizarlo en vivo, ¿no? Y poder efectivamente registrarlo. Así que vamos a seguir conversando. Ustedes son amigos de la casa, así que tenemos un diálogo más fluido y por ahora agradecerles su intervención. Eh, Habría dado también para un debate a propósito de las miradas de cada uno, de las tesis, digamos, que abordan sus análisis. Eh, pero bueno, va a tener que ser en otro momento porque estamos pasados la hora. Muchas gracias y a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, los invitamos para el próximo jueves. Muy Muchas buenas gracias. noches. Muchas gracias, Roberto. Saludos. Gracias. Saludos. Chao, chao.